Bien, entonces, en cuanto a los ángulos que le había comentado, tenemos algunos ángulos y estos ángulos reciben ciertos nombres también de acuerdo a la propiedad que van a cumplir. Perdón si los dibujos no son del todo buenos, ¿ya? Entonces les decía que los ángulos tienen un nombre de acuerdo a cómo podemos calcular el valor de estos ángulos, a las mediciones en el fondo. Por una parte tenemos el ángulo inscrito y por otra tenemos el semi-inscrito. ¿Por qué anoté los dos acá? Perdón. Resulta que la forma de medir el ángulo inscrito y el semi-inscrito es exactamente la misma, por eso podemos definirlo como uno solo en el fondo. El ángulo inscrito en la circunferencia es aquel ángulo que va a estar dentro de la circunferencia, es un trozo de un ángulo que yo voy a tomar de la circunferencia como tal. Es decir, voy a tomar un ángulo de esta manera, voy a definir esos tres puntos, les voy a poner nombres, ¿ya? Acá voy a hacer lo mismo, pero como es semi-inscrito, tiene otra parte que está hacia afuera, ¿ya? Entonces el ángulo que se forma acá es este de aquí, mientras que el ángulo que se forma acá es ese de ahí. Entonces, ¿cómo yo mido? Este es un ángulo inscrito, ¿por qué razón? Bueno, la definición es la siguiente. Se llama ángulo inscrito porque tiene su vértice, está en el borde de la circunferencia, o sea, el vértice de este ángulo está en el borde, este punto de aquí, ¿ya? El vértice está en el borde, pongámosles acá, el vértice en el borde de la circunferencia, ¿ya? Y además, sus lados, en el caso del ángulo inscrito, sus lados son cuerdas. Esa es como la definición del ángulo inscrito. Sus lados son cuerdas, ¿ya? O sea, tiene el vértice que está acá, en el borde de la circunferencia. Puede estar aquí o se puede mover por acá, en el fondo. Y los lados, tiene dos lados, cada ángulo, obviamente. Los lados son cuerdas. En el semi-inscrito, fíjense que el borde también está, perdón, el vértice también está en el borde de la circunferencia, pero solo un lado es cuerda, mientras que el otro podríamos considerarla como una especie de tangente. Entonces, el vértice también está en el borde, un lado es cuerda, acá un lado es cuerda y el otro lado y el otro es una tangente. ¿Ya? Así lo podríamos definir. Pero para efectos de cálculos se calculan de la misma manera. ¿Ya? Ahora, hay otra cosa importante acá de la definición de la circunferencia como tal, y tiene que ver con los arcos de la circunferencia. Entonces, no olvidar ese nombre, arcos. ¿Ya? Yo puedo definir arcos en la circunferencia. Y siempre que hay un nombre, bueno, ¿qué es un arco? Es un trozo del borde de la circunferencia. Por ejemplo, esta franja que yo pinté acá en azul, este arco que está acá, eso es, perdón, eso es un arco, un sector de la circunferencia, un segmento del borde, ¿ya? Eso recibe el nombre de arco. Y ahora, ¿cómo yo le doy el nombre al arco? Bueno, el arco lo defino de esta manera. Eh, Siempre voy a ponerle el nombre, pero con las letras en sentido antihorario. Es decir, fíjense acá, y le pongo ese simbolito arriba, como una especie de U al revés. Este arco que yo pinté acá se llama arco BC, o sea que va desde el B hasta el C, va en sentido antirreloj, ¿ya? Siempre se nombran los arcos de esa manera, siempre se nombran de esa manera. Yo digo BC, este arco, porque si yo digo CB, el arco CB, son distintos. El arco CB es este arco, CB, porque voy en sentido antirreloj. Acuérdense, sentido antihorario. CB entonces sería todo este arco, ¿ya? Pero yo quiero saber la medida del arco BC, de ese arquito de ahí, ¿ya? Entonces, los arcos se nombran en sentido antihorario y son un trozo del borde de la circunferencia. No se le olvide eso, ya. Entonces, estábamos con el ángulo inscrito. Teníamos el centro y habíamos puesto nuestro
ángulo inscrito. ABC. Vamos a cambiar el nombre acá, vamos a ponerle lo mismo. ¿Ya? Para que no tengamos confusiones. Y ahora, ¿cuánto mide este arco? Ese ángulo, perdón. Eso es lo que yo quiero saber. Llamémosle alfa. ¿Ya? Acá también llamémosle alfa. El ángulo alfa, la medida del ángulo alfa, acuérdense que ese símbolo es de ángulo, alfa es igual a, siempre la medida de un ángulo inscrito va a ser la mitad de lo que mida el arco que toma, o sea, o el arco que subtiende, se dice en términos matemáticos, el arco que subtiende. ¿Cómo yo sé cuál es el arco que subtiende? Eso depende de dónde lleguen los lados, donde lleguen los extremos de los lados. Fíjense que este lado aquí llega, aquí culmina, mientras que este otro lado culmina acá. Entonces, el arco que subtiende es este que está entre medio de los dos lados, este de aquí. Ese es el arco que está subtendiendo, ¿ya? O sea, es el arco que abarca o que agarra. Entonces, siempre el ángulo inscrito va a medir la mitad de este arco. Entonces yo voy a poner que el ángulo alfa mide la mitad del arco AB. La mitad, o sea, dividido en dos. AB, acuérdense que se nombra en sentido antihorario, antirreloj. AB, si yo digo el arco BA es BA, este de arriba. No, no es ese, es el arco AB, ese de ahí. Entonces, el ángulo alfa mide la mitad del arco que agarra. Eso es, o del arco que abarca, o que subtiende. ¿Ya? No se olviden de esa palabra, lo voy a anotar acá. Subtiende. ¿Ya? Así se mide. Por ejemplo, que yo les diga, este arco mide 100 grados. ¿Cuánto mide el ángulo entonces? Ah, el ángulo mide la mitad de este arco. Si el arco mide 100 grados, entonces el ángulo mide 50 grados. Eso es. En cuanto al ángulo semi-inscrito, la fórmula es bastante parecida, pero se hace un cambio. ¿En cuanto a qué? Bueno, esto se refiere a este lado. A medida del alfa, pero de este alfa, también va a ser la mitad del arco, pero el arco que agarra, fíjense acá, el arco que abarca, también es donde termina un lado, acá hay un lado, pero fíjense que el otro lado está afuera. Entonces, el arco que abarca el ángulo semi-inscrito es más grande que el del ángulo inscrito, generalmente. ¿Por qué? Porque si vamos hacia acá, en sentido antihorario, yo voy a llegar al vértice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el otro lado está afuera. ¿Ya? Y fíjense que el ángulo en el fondo tiene un trozo adentro de la circunferencia y otro trozo afuera de la circunferencia. Entonces el ángulo semi-inscrito abarca el arco que está desde un extremo del lado, un lado que toca al vértice, al borde de la circunferencia, y el otro lado corresponde al vértice del mismo ángulo. ¿Ya? Fíjense que el arco que abarca o que subtiende es mucho más grande ahora, es de B hasta C, ¿ya? Siempre es desde el lado hasta el vértice, ¿ya? Entonces va a ser la mitad también, pero desde B hasta C. La mitad del arco BC. Eso mide el ángulo semi-inscrito. La mitad del arco BC. BC. Recuerden que es en sentido antihorario. Si digo el arco CB es este arco, falso. Y este es el arco que está agarrando. Desde aquí hasta acá. Fíjense que en el fondo es cómo se abre. Cuánto se abre. Y qué trozo agarra la circunferencia. Acá se abre mucho más. Se abre tanto que el otro lado queda afuera. Por lo tanto, el otro extremo del borde de la circunferencia coincide con el vértice. ¿Ya? Así se calculan. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, el arco BC mide 320 grados. ¿Cuánto mide el ángulo alfa en este caso? La mitad de 320 grados. Serán 160 grados. ¿Ya? Y así se mide. Listo. Vamos con los siguientes ángulos entonces. Tenemos el ángulo inscrito y el semi-inscrito. Luego tenemos el ángulo que se llama ángulo del centro. Ángulo del centro.
tengo mi circunferencia y este va a ser mi ángulo. ¿Por qué se llama del centro? Bueno, porque está justo, obviamente, en el centro de la circunferencia. ¿Ya? Esta es la gracia. El ángulo, vamos a ponerle otra letra mejor, para no confundir. Beta. El ángulo beta, fíjense, ¿cuál es la definición del ángulo del centro? Primero, que el vértice de ese ángulo es el centro de la circunferencia. El vértice es el centro, entonces. Eso es lo primero. Segundo, aparte de que el vértice sea el centro, qué otra propiedad tenemos? Fíjense que los lados del ángulo van desde el centro hasta el borde, del centro hasta el borde. Eso se llama radio. Entonces, los lados son radios. Esa es la definición. O sea, el ángulo del centro es del centro porque su vértice está en el centro como tal, en el centro de la circunferencia, y los lados de este ángulo son radios. ¿Ya? ¿Cuánto mide ese ángulo? El ángulo beta mide lo mismo que el arco que está abarcando. Fíjense que acá este es el arco que abarca, el arco AB. Mide exactamente lo mismo que el arco AB. No mide la mitad, mide lo mismo que el arco AB. Es igual entonces, en cuanto a medida, el ángulo beta mide lo mismo que el arco AB, o que el arco que va a agarrar. ¿Ya? Ese es el ángulo del centro. Vuelvo a repetir, el vértice del ángulo del centro está justamente en el centro de la circunferencia y los lados de este ángulo son radios. Por lo tanto, el ángulo del centro mide lo mismo que mide el arco que está subtendiendo o que está abarcando. ¿Ya? Este es el ángulo del centro. Vamos con los otros dos ángulos que nos quedan. Luego tenemos el ángulo interior. El ángulo interior, que es del siguiente estilo. Suponiendo que aquí está el centro, nosotros trazamos ahora dos cuerdas. ¿Ya? Trazamos dos cuerdas y el ángulo que yo quiero saber es este ángulo de acá. Este ángulo, alfa. ¿Ya? Fíjense que ese es un ángulo interior, ahí está el vértice. ¿Por qué yo lo escribo dos veces? Bueno, porque como es un ángulo interior y son dos rectas, o dos, en realidad más bien hablando, dos cuerdas las que se intersectan, y acá genera un ángulo y acá genera el mismo porque son opuestos por el vértice. Primero, como son dos ángulos opuestos por el vértice, miden lo mismo. Entonces tengo dos veces el ángulo. Y haciendo alguna especie de comparación entre el ángulo inscrito, esto es bastante parecido en cuanto a la medición. El ángulo alfa va a medir, así como el ángulo interior, perdón, el ángulo inscrito medía la mitad del arco que agarraba. Fíjense que ahora este ángulo, como se repite dos veces, aquí hay un lado y acá hay otro lado, entonces toma este arco, ¿cierto? Toma ese arco. Pero ¿qué pasa? Que acá también está el ángulo y también toma ese arco entonces. Ahora está tomando dos arcos. Esa es la diferencia. Entonces, como está tomando dos arcos, va a medir la mitad de esos dos arcos. Pero ¿cómo se calcula eso? Bueno, yo voy a decir entonces, voy a sumar esos dos arcos. Va a ser el arco AD más el arco BC. Y todo eso lo voy a dividir por 2, similar al ángulo inscrito. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora toma dos arcos. Entonces sumo esos dos arcos y los divido por 2. Ese es el ángulo interior. ¿Ya? Así se calcula el ángulo interior. El arco, la suma de los, se habla también de semisuma. Semisuma. ¿Por qué? Porque es una suma y la parto en dos. Entonces no alcanza a ser una suma en total, sino que es la mitad de la suma. O semisuma. Ese es el ángulo interior. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos con el ángulo exterior ahora.
ángulo exterior. Bueno, me imagino que ya suponen un poco la idea del ángulo. Es un ángulo de este estilo. Y le voy a poner los nombres: A, B, C, D y E. Y acá voy a poner el ángulo alfa. Es un ángulo que está fuera de la circunferencia. ¿Qué propiedades cumple? Bueno, el vértice del ángulo está fuera y los lados vendrían siendo algo así como una especie de secantes, porque podríamos prolongarlo si nosotros queremos. ¿Ya? Podríamos hacer eso en el fondo. Y decir, ah, ya, son secantes entonces, porque cortan a la circunferencia. Son secantes. Bueno, ¿cómo se calcula el ángulo exterior? Si el ángulo interior se sumaban los arcos que abarcaba, porque fíjense acá, nuevamente abarca dos arcos, abarca este arco de acá y también abarca este arco sí, al continuar los lados. Entonces abarca nuevamente dos arcos. Entonces la medición del ángulo alfa, si en el caso del ángulo interior era suma, en el caso del ángulo exterior simplemente resta. Pero siempre, siempre, y eso nunca lo olviden, voy a restar el arco más grande menos el arco más pequeño. Siempre es el arco más grande, que en este caso va a ser el arco AE, menos el arco más pequeño, que va a ser el arco DB. Y también es dividido en dos. ¿Ya? El arco AE menos el arco DB partido por 2. También se habla de semiresta. No alcanza a ser una resta como tal, es semiresta. ¿Ya? Ese es el ángulo exterior entonces. Bien, entonces ahora solo nos queda restar a ver algunas propiedades que se cumplen, algunas singularidades, por así decirlo, entre los ángulos. ¿Ya? Veamos esa parte entonces.